evaluaciones, todos esos temas los vamos a ver hoy para que ustedes ya como estudiantes sepan a qué atenerse en el futuro. Entonces, en primer lugar, como ustedes ya saben, la clase es de 6 de la mañana a 8, de 6 a 7, perdón, los lunes, y de 6 a, de 6 a 8 los martes, o sea, lunes y martes. Son 3 horas semanales. Bibliografía. No hay ningún texto obligatorio para la clase de Derecho Procesal Penal. Sin embargo, me permito recomendarles, si pueden adquirir, si está en sus posibilidades, adquirir estos textos, compren el libro de Derecho Procesal Penal de Nelson Saray Botero, que es un libro muy completo, es extraordinario, y allí pueden estudiar todos los temas relacionados con el proceso penal, no solamente los del primer semestre, sino también los del segundo semestre. ¿Sí? El libro de Nelson Saray Botero, repito, relacionado con los temas de derecho procesal penal. También pueden adquirir el libro Lecciones de Derecho Procesal Penal de el doctor Fierro. No sé, ¿hay algún estudiante que tenga algún problema técnico? A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. No, es que parece que veo que varios estudiantes como que se salieron, no sé qué pasó, o lo sacó por eso les pregunto. Bueno, les decía que el doctor Fierro Méndez es autor del libro Lecciones de Derecho Procesal Penal, que también pueden consultar, y también pueden comprar el libro del doctor Montealegre Linet. ¿Sí? Montealegre Linet escribe un libro son dos autores, también se llama Temas de Derecho Procesal Penal, del doctor Bernard Cuellar y Linet Montealegre. Son dos autores, Bernard Cuellar y Linet Montealegre. Doctores, fuera de esos textos que les acabo de mencionar, hay infinidades de autores, ¿sí?, que se ocupen del tema, y ustedes pueden adquirir uno cualquiera de esos autores. No hay ningún autor específico que tiene que ser el libro de fulano de tal, el que ustedes adquieran, el que les quede más fácil, el que tengan un papá que es abogado, un hermano abogado, un vecino, el novio, el esposo que sea abogado. Ese texto les puede servir. No hay ningún texto obvio que tiene que estar actualizado, porque el derecho penal es muy dinámico y está cambiando permanentemente, unas veces por vía jurisprudencial, otras veces a través de fallos de la Corte Constitucional, y otras veces porque el legislador ha hecho agregados, es decir, ha eliminado algunas disposiciones, pero a través de la ley, creado otras, y entonces entran a ser parte de ese Código de Procedimiento Penal y inmediatamente pues se agregan al tema de derecho procesal penal. Después de cada clase, de acuerdo a las exigencias de la universidad, hay que pasar lista, hay que dar un control de asistencia. Sobre este tema, doctores, yo les quiero pedir encarecidamente que por favor no se engañen. Y ustedes dirán, ¿a qué se está refiriendo? Sucede que ya, repito, son 4 semestres con la virtualidad, y sucede que hay muchos estudiantes
que aparecen allí, ponen la foto, es como si estuvieran en la clase, y los llamo, les hago una pregunta y sucede que no están en clase. Pues les cuento una cosa. Persona que yo llame porque lo veo allí, ¿sí? O llame de la lista y le haga una pregunta y no responda porque no está, le pongo 1. ¿Sí? Porque eso es una burla que se hacen a ustedes y que le quieren hacer al profesor. A nosotros no nos hacen ningún daño, no nos van a engañar. Ya nosotros afortunadamente hemos transitado un largo camino en esta carrera del derecho, y entonces hay cosas que ya no nos van a afectar, pero ustedes, que me imagino algunos, están ávidos de conocimiento, quieren tener a alguien que les oriente, que les guíe en este difícil transitar del derecho, porque el derecho aparentemente es fácil, porque según algunos no tiene matemáticas, no tiene cálculos, no tiene estadísticas. Sin embargo, no es cierto. El derecho es de las carreras más exigentes que tiene cualquier pensum de universidad en Colombia. Y no es tan difícil de pronto a veces terminar la carrera y graduarse. Es entrar en un mundo tan competido como el que hoy tenemos en Colombia, donde casi todos los cargos, doctores, ya están sometidos a concurso de méritos, a concursos en la rama pública. Prácticamente todos los cargos a nivel departamental, municipal, nacional y todas las instituciones del Estado están sometidos a concursos, donde solamente los que estén mejor preparados van a pasar el concurso. Se llama concurso de méritos. Y el litigio, pues el litigio también tiene unas dificultades, muchas dificultades, donde la gente va aprendiendo quién es el mejor, ¿sí? Y van buscando a las personas de acuerdo a ese perfil, de acuerdo a esa trayectoria, de acuerdo a esos conocimientos. Ahora, para ser bueno, regular o malo, no se necesita ser mayor de edad, es decir, ser una persona de 50 años o más, no, sino se necesita tener el conocimiento. Es posible que una persona recién egresada, que sea muy estudiosa, pues tenga esa habilidad y pueda ser apetecido por muchas hoy bufetes para que se vincule a ellos o para que ejerza individualmente la carrera. Hoy, doctores, de acuerdo al ejercicio, de acuerdo a las exigencias del ejercicio hoy, es difícil que una persona ejerza sola la carrera de abogado. A veces es necesario asociarse con otras personas porque hoy el ejercicio exige que un bufete bien montado de abogados tenga investigadores, tenga vinculados médicos, odontólogos, así sea ocasionalmente, físicos, químicos, es decir, criminólogos, sociólogos, una cantidad de profesionales para tener éxito, porque ustedes saben que los abogados no lo saben todo y a veces es necesario que acudan a investigadores, personas que tengan formación en la investigación técnica o técnico-científica. Por ejemplo, si yo requiero de un peritazgo, de un médico legista, de un odontólogo forense, de un químico forense, tengo que buscar a ese profesional para que me asesore, para que me haga pericias que luego pueda presentar como evidencias ante el juez. Yo puedo presentar
a ese profesional de la medicina, de la odontología, de la física, de la química, etcétera, cualquier área del conocimiento, lo puedo presentar como testigo de acreditación de la defensa en el juicio oral. ¿Sí? Entonces, para litigar hoy, repito, en materia penal, a veces no es tan sencillo como ocurría antes, que la persona salía de la universidad, en el garaje de la casa de él podía montar la oficina. Ya, no, porque hoy la defensa tiene que llevar las pruebas. Inclusive en materia civil, en los procesos ejecutivos, en los procesos laborales, a veces hay que preconstituir la prueba y hay que llevarla. El nuevo Código General del Proceso dice, por ejemplo, que en materia laboral, si usted estuvo en condiciones de recaudar la prueba y no lo hizo, cuando usted pida esa prueba, el juez se la puede negar porque usted tuvo la oportunidad de recaudarla y no lo hizo. Entonces, fíjense que el derecho ha cambiado y es posible que se quede esta virtualidad por mucho tiempo. Es más, ya todas las áreas del derecho se están, tienden a que se haga virtualmente todo el trámite del proceso, desde la presentación de la demanda laboral, civil, administrativa, hasta la sentencia. Entonces, repito, esto requiere de una mejor preparación de los profesionales del derecho para que puedan tener éxito en sus diferentes áreas que hayan escogido de su preferencia para obtener buenos réditos, obtener buenos honorarios y tener una imagen y un nombre dentro del ejercicio de la profesión. O sea, esto exige de conocimiento, de que haya tenido profesores que le hayan orientado bien, que le hayan dicho la verdad de las cosas, que le hayan aterrizado en cómo es que se manejan estos temas, porque bien siendo servidor público, juez, fiscal, procurador, necesita también el conocimiento, porque no es solamente para el ejercicio, para todo el derecho. Y ese conocimiento no se adquiere, señores, sino a través del estudio, a través de la presencia en la clase, a través del apoderamiento de esos medios de conocimiento que le ofrece su profesor, su orientador, con la experiencia que ya haya acumulado, bien en el ejercicio de la fiscalía, de la judicatura, o que sea solamente la experiencia del litigio o la experiencia en la cátedra universitaria. Bien. Otro tema que tenemos que mencionar es el relacionado con la... estábamos hablando de la asistencia. Ahora vamos a hablar de las evaluaciones. La universidad fija 2 exámenes que valen cada uno 35% y un examen final que vale el 30%. Doctores, no les voy a engañar, puede haber de pronto una evaluación en clase, una pregunta, pronto un taller, en fin, no se sabe, pero generalmente nos limitamos a esos 3 exámenes, sobre todo cuando el curso es numeroso y, como les dije en principio, porque este es un curso demasiado extenso y no nos podemos a veces entretener en exámenes y cosas, sobre todo un curso tan numeroso, en ese tipo de evaluaciones, por fuera de esas fechas, porque no alcanzamos a desarrollar los temas. Y a mí de verdad me interesa mucho más que ustedes se apropien, ojalá, de todos los temas que les voy a traer
en las diferentes clases para que tengan una buena formación, como yo sé que la van a tener, sobre todo en materia procesal penal. El derecho procesal, doctores, como ustedes lo pueden imaginar, es, digamos, son los rieles por donde camina el derecho penal. El derecho penal es el derecho sustantivo, el que habla de los delitos, de las penas, una cantidad de instituciones, de subrogados penales, habla también de delitos, de contravenciones, habla también de a quienes se le imponen penas y a quienes medidas de seguridad, es decir, de los imputables, los inimputables. Todos estos temas relacionados con el derecho penal general no se podrían desarrollar, llevar a cabo, no se podrían conducir sin el proceso penal. El proceso penal, repito, son esos rieles por donde camina el derecho penal, por donde caminan todas esas garantías que el legislador y el constituyente colombiano han erigido en favor de las personas que son vinculadas a un proceso penal como autores o como partícipes. Ustedes saben que autor es quien realiza la conducta delictiva directamente o a través de alguien que utiliza como instrumento. Por eso ustedes saben que se habla de un autor mediato y de un autor inmediato. Pero también tenemos los partícipes, que vieron esos temas de derecho penal general, que son los cómplices y los determinadores. Y en algunos delitos, lo que se llaman los intervinientes, que son las personas que no teniendo las calidades exigidas para cometer ciertas conductas delictivas, las realicen. Entonces, por ejemplo, un contratista, que es un ciudadano, un ingeniero, que no tiene la calidad de servidor público, puede cometer un delito de peculado, pero lo comete en calidad de interviniente. ¿Por qué en calidad de interviniente? Porque él no tiene la calidad de servidor público. Entonces, todo eso, repito, todo eso se va a canalizar a través del derecho procesal penal. Por eso la importancia de los derechos procesales todos, porque esa es la esencia de los derechos procesales. El derecho tiene unas partes, digamos, por ejemplo, el derecho penal sustantivo es toda esa parte general que ustedes vieron. Luego la parte del derecho penal especial, que empiezan a ver en el artículo 101, decir ya los delitos en particular. Y el derecho procesal, que es la forma como se lleva a cabo el trámite del delito penal. Cómo se investiga, cómo se imputa, quiénes son partes en el proceso penal, quiénes son obligatorios, todo eso hace parte del derecho procesal penal. ¿Ok? Entonces, esas evaluaciones, doctores, a las que me he referido, las vamos a hacer, pues la virtualidad nos ha obligado a hacer un tipo de exámenes que ustedes al finalizar el examen ya obtendrán la nota, saben cuánto sacaron, porque el mismo sistema los va a calificar. ¿Sí? O sea, pregunta por pregunta, o sea, son 10 preguntas, por ejemplo, cada pregunta vale 0,50 y al final el sistema les dirá si sacaron 0,50, si sacaron 1, si sacaron 5, sacaron 4, 5. ¿Sí? En fin, hay preguntas que tienen respuesta múltiple, esas preguntas tienen más valor que las otras. En fin, por eso a veces no coinciden los valores, es decir, no necesariamente coinciden en el número de preguntas, porque habrá preguntas que de pronto tienen un valor distinto a otras. Bien, entonces esas van a ser las evaluaciones.
Ahí no hay problema de ninguna naturaleza. Ustedes inmediatamente conocen su nota, saben cuál es, ya saben, la primera vale 35, la segunda vale 35 y la nota final vale el 30% del examen final. A veces ustedes saben que la universidad, de acuerdo a los reglamentos, no permite notas inferiores a 1. Entonces, las personas que a veces sacan 0.25, 0.75, 0, generalmente se les pone 1 porque es la mínima nota. El sistema no agarra los ceros. Solamente cuando alguien no tiene nota, el sistema lo llena con 0. Pero cuando la persona no tiene nota, o sea, no hizo el examen, no hizo la evaluación, entonces se lo llena así. Bueno. Otro tema, doctores, a veces los estudiantes hacen algunas lucubraciones mentales y entonces dicen, no, hoy amaneció lloviendo, el profesor seguramente no se va a conectar, está tronando, hoy es el día de cumpleaños. Y no. Doctores, yo trato, no sé si ustedes conocen a alguien que ha sido estudiante en este curso, sabrán que todos los días yo voy a estar aquí. ¿Sí? Todos los días. Afortunadamente, Dios me ha dado una buena salud y en casi 40 años ya que llevo en la universidad dando clases, inclusive cuando era presencial, creo que faltó un solo día. Porque generalmente yo respeto el tiempo de ustedes. El tiempo, doctores, es muy valioso. Yo creo que nada vale más que el tiempo. Mire que empezamos a las 6 de la mañana y lo que dijimos a las 6 y lo que acabamos de decir ya en este momento, ya es pasado. Ya eso ocurrió. ¿Sí? Ya no es presente, es pasado ya. ¿Sí? Y el futuro es ahora. ¿Sí? Es inaplazable. Entonces, no podemos estar perdiendo tiempo porque el tiempo que se pierde no se recupera. En derecho procesal penal hay un viejo adagio que dice, por ejemplo, en materia de investigación, lo que no se recoge al principio en la escena del delito, en el lugar de los hechos, el tiempo que huye, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Es decir, lo que no alcanzamos a hacer ahora, ya, después no lo recuperamos. Ya esa verdad de pronto no la vamos a conseguir. ¿Sí? Entonces, doctores, hay que estar siempre pensando que el futuro no es un lugar distante, que está algo lejos de nuestro alcance. No, el futuro es ya, es ahora mismo, es el ahora. Entonces, no debemos perder tiempo en nuestras vidas, porque ese tiempo no lo volvemos a recuperar. Lo que ya pasó no regresa. Como diría la canción, el agua derramada no hay quien la recoja. Ya eso es pasado. Entonces, doctores, ganémosle tiempo a la pereza, a la desidia. Yo sé del sacrificio que algunos padres, que algunos esposos, que algunos mecenas que patrocinan estudiantes hacen para cubrir las matrículas semestrales. Entonces no perdamos el tiempo, aprovechemos esa oportunidad que nuestros padres, amigos, esposos nos hayan dado, ¿sí? O esposas, para ir aumentando el conocimiento, para ir creciendo, no solamente como personas, sino como profesionales. ¿Ok?
no tratemos de engañar a nadie ni nos engañemos. ¿Sí? El que no quiera estudiar, que no estudie, pero no engañe a sus padres, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo es que una persona que sabe que en su casa los recursos son limitados, que se ha hecho un gran esfuerzo, se va a poner a perder el tiempo? O cuando era presencial, llegar a la universidad y quedarse por ahí sentado en los pasillos, cualquier banca, echando cháchara todo el día, sin entrar a clase en cualquier carrera que estuviera estudiando. Hombre, los profesores siempre tienen algo que enseñar. La experiencia, los años vividos, los procesos conocidos. Ya eso va a hablar no de cómo es el ser, sino el deber ser, cómo es que se hacen las cosas, cómo es que se obtiene el éxito. ¿Sí? Y eso deben ustedes aprovecharlo, de todos los profesores que quieran compartir con ustedes esos conocimientos. Precisamente la labor de ustedes es aprovecharse, hacerse esos conocimientos, intronizar esos conocimientos, ¿sí? Adueñarse de ellos. Entonces, las cosas, el derecho penal y todos los derechos se aprenden repitiendo. Ustedes, algunos temas que abordaremos, pero eso lo vimos en derecho penal general, no, eso lo vimos en criminología, no, es que eso lo... Sí, pero es que, como decían los romanos, res repetite plas, res repetite plas. ¿Sí? Las cosas repetidas gustan y se aprenden. Y hay personas que no aprenden ni si les repiten, ni si les deletrean, ni se le inyectan. ¿Sí? ¿Por qué no quieren? Porque nadie es bruto. Nadie es una piedra que no pueda entender. Todos los seres racionales, ¿sí?, están en capacidad de aprender. Lo que pasa es que ahí va la actitud de las personas que a veces se niegan ellas mismas esa posibilidad. ¿Sí? Y contra eso sí no se puede. ¿Sí? Contra la desidia de las personas, contra el negativismo, no se puede. Hay que estar siempre prestos a aprender, ¿sí?, a ser positivos, proactivos y no negativos. Bien, doctores, hoy, doctores, el derecho penal y el derecho procesal y todo el derecho está constitucionalizado. Ustedes cogen la Constitución Nacional desde el preámbulo y van a encontrar diseminado por toda esa Constitución derecho, una cantidad de derechos en favor de los ciudadanos, en favor de los procesados, en favor de las víctimas, en favor de los nacionales, en favor de los extranjeros. Es decir, el derecho, todo hoy está constitucionalizado. Por eso, a esta clase, doctores, ustedes deben tener a la mano también el derecho, el Código Penal y el procedimiento penal, y por supuesto, la Constitución Nacional. ¿Sí? Toda esa cantidad de derechos que hoy gozan los ciudadanos, y que acuérdense que hoy los ciudadanos están protegidos por la Constitución, y ahí está una Corte Constitucional que, si a usted no le han reconocido el derecho, la Corte Constitucional se lo va a reconocer. ¿Sí? Acuérdese que los fallos de la Corte Constitucional en materia de derechos humanos, en materia de derechos fundamentales, son obligatorios. Esos precedentes son hasta este momento los únicos obligatorios en Colombia. Porque los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que hacen jurisprudencia, los de un tribunal, la persona a veces puede adoptarlos o no adoptarlos como juez o como fiscal, pero los fallos de la Corte Constitucional son obligatorios. Doctores, si ustedes echan una mirada hacia atrás
se darán cuenta, si ustedes conocen algo de la historia, cómo es que ha cambiado el derecho en el mundo. Y el derecho, después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año de 1945, ha cambiado radicalmente. Y cambió para no regresar más a épocas ya superadas, a épocas de abusos contra las personas, contra los seres humanos, y que generaron precisamente una cantidad de instituciones alrededor del mundo, como las Naciones Unidas, las Cortes Penales Internacionales, la Corte Interamericana, todos esos tratados internacionales que se refieren a los derechos humanos surgieron, la mayoría, después de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo hechos históricos que hicieron que el ser humano cambiara radicalmente. Entonces, todos esos derechos que tenemos en la Constitución y que están en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal como principios rectores, ¿sí?, y que vamos a estudiar en esta clase también, esos derechos no surgieron de la noche a la mañana. Los derechos han tenido un crecimiento y un nacimiento histórico. Y entonces, los que han leído sobre la Revolución Francesa de 1789, saben que en la Revolución Francesa surgieron, a ver, ¿qué derechos surgieron de la Revolución Francesa? Alguien que sepa, ¿qué derechos surgieron de la Revolución Francesa? No les dé pena, no les dé miedo. Estamos aquí para equivocarnos, no nos podemos equivocar es cuando ya estemos en una audiencia, estemos fallando un proceso, ahí sí no nos podemos equivocar, pero aquí nos podemos equivocar. Y todo se puede corregir y todo se puede aclarar. ¿Sí? En esta clase no les dé temor preguntar, no les dé temor intervenir con acierto o con desacierto. ¿Sí? Eso no va a ser motivo de censura. ¿Sí? Estas preguntas no son para calificar. Estas preguntas son para ver si de pronto ustedes participan, si lo quieren hacer. Entonces, bueno, si no quieren, están muy tímidos, no quieren participar, de la Revolución Francesa surgieron 3 derechos fundamentales, que fueron la libertad, la igualdad, ¿eh?, y la propiedad privada. Pero sucede que esos derechos, libertad, igualdad y propiedad privada, tuvieron una connotación distinta a la libertad y la igualdad, tuvieron una connotación distinta a la que tiene la libertad y la igualdad hoy. Porque esa libertad y esa igualdad que surgió de la Revolución Francesa era una igualdad formal, es decir, un enunciado, pero no había manera de materializar. Entonces decía, por ejemplo, todos nacemos iguales frente a la ley. Sí, pero ¿qué pasaba si un juez no le reconocía a una de las partes ese derecho a la igualdad en un proceso? ¿Qué pasaba? No pasaba nada. Hoy, la igualdad y la libertad son materiales. ¿Qué quiere decir eso? Que el legislador creó unos mecanismos para materializar estos derechos. ¿Cuál es ese mecanismo? Por ejemplo, la acción de tutela. Si yo alego tener igualdad o que me den la igualdad frente a otro estudiante, pues obviamente que tengo que acudir a una acción de tutela. Si no me la dan por las buenas, voy ante el juez de tutela que me reconozca esa igualdad. Si el juez no me concede la libertad a la que tengo derecho, voy ante el juez de tutela. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el derecho hoy? El derecho es materializar el derecho. Darle dientes, darle herramientas a ese titular del derecho para que lo haga valer. ¿Sí?
Y lo mismo ocurre hoy con la propiedad y con todo eso. En Colombia se protege la propiedad adquirida legalmente con justo título. ¿Sí? Ahí está en la Constitución. Ahora, ¿por qué en la Revolución Francesa surgieron esos derechos? A ver si alguien me puede decir qué diferencia hay entre la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique. A ver, ¿alguien puede decir qué diferencia hay entre una y otra? En cuanto, se la pongo más fácil, en cuanto a los actores, en cuanto a los que hicieron la revolución. Bien. Acuérdense que la Revolución Francesa la hicieron lo que se llamaban los enciclopedistas, que eran intelectuales, eran personas de una gran formación, los mejor formados en esa época, en filosofía, en arte, en el derecho, en todo. Se llamaban los enciclopedistas. Pero también al lado de ellos estuvieron los comerciantes, los navieros, porque sucede que, recuerden que en esa época la Revolución Francesa se hace contra la monarquía, contra los abusos de la monarquía. La monarquía, en ese momento, Luis XIV, que era el monarca, recuerden que Luis XIV llegó a decir, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Y si el Estado soy yo, por encima de mí, ¿quién? Nadie. Yo soy el que manda. Nadie puede objetar lo que yo digo. Y sobre todo, doctores, recuerden que la monarquía tenía un origen divino. Era Dios que había escogido a esa persona, la había designado y la había puesto allí para que dirigiera los destinos de ese país. Entonces, ese era el origen de la monarquía. Entonces, los otros, que no eran de la monarquía ni del clero, que eran los que tenían el poder, no tenían manera de llegar al poder, por mucho dinero que tuvieran, por muchos impuestos que pagaran, solamente los tenían para pagar impuestos y para que aportaran, para que emplearan. Entonces estas personas se rebelan contra ese poder absoluto que tenía la monarquía. La monarquía tenía un poder tan absoluto, repito, que Luis XIV llegó a decirle, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Si yo soy el Estado, yo puedo matar, puedo quitar las propiedades de la persona, puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces, ese absolutismo, ese abuso del poder, llevó a que estas personas se levantaran precisamente contra esos abusos y terminaron con la monarquía, ¿sí? Terminaron guillotinando a todas estas personas, pasaron por la guillotina, ¿sí? Y empezó entonces ya a repartirse el poder entre diferentes personas. Entonces, por eso, como ellos no tenían libertad, ni tenían igualdad, ni tenían propiedad privada, es apenas lógico que esos hayan sido los derechos que surgieron de esa revolución. Pero ese fervor del enciclopedismo, esa nueva orientación de la filosofía, empezó a extenderse por todo el mundo, ¿sí? Empezó a extenderse por todo el mundo y a influir en los jóvenes de todo el mundo. Y entonces con el advenimiento de esa libertad, de esa igualdad, vino la creación de empresas, y cuando empezaron las empresas, los empresarios empezaron a vincular trabajadores y luego no le pagaban el salario mínimo, no los dejaban sindicalizarse, no los dejaban actuar. Entonces, la revolución bolchevique sí fue una revolución hecha por los obreros y por los campesinos sin tierra que alegaban que el Estado le diera esos bienes. Acuérdense que en Rusia no había monarquía, sino que era el gobierno de los zares. A ver, Rosario, dígame. Rosario. Que
la revolución bolchevique también contó con el liderazgo de Lenin. Sí, por eso le digo, ya esas son las nuevas orientaciones filosóficas y políticas que empezaron a expandirse por todo el mundo, precisamente que tuvieron origen en el enciclopedismo, que eran los intelectuales de la época, y entonces ya surgió Marx, Lenin Marx con el Capital, ¿sí? El libro El Capital, que hablaba de que el capital no podía estar en manos de unas partes, de unos pocos, que el capital debía estar en manos de la totalidad de la población, que debía repartirse, etcétera, etcétera. Entonces, pero inicialmente les estoy diciendo que el origen de los que hicieron la revolución, ahí se intervinieron, a diferencia de allá que fueron personas poderosas y ricas en la Revolución Francesa, acá sí fueron los campesinos y fueron los obreros que ya empezaban a alegar los derechos. Entonces, pero esto se lo estoy mencionando, o sea, a grandes rasgos, para decirle que de esa revolución bolchevique nacieron ya los derechos sociales, ¿sí? Entonces, el salario mínimo, el derecho a sindicalizarse, ¿sí? O asociarse, las horas de trabajo, en fin, ya nacen lo que se llaman, lo que ustedes conocieron, los derechos de segunda generación, los derechos sociales. ¿Ya? Y pues el mundo sigue avanzando. Todo eso que la revolución bolchevique luego influyó en la revolución rusa, en la revolución española, en la revolución entre norteños y sureños en Estados Unidos. En sí, esas corrientes filosóficas y políticas se empezaron a expandir por el mundo entero. Pero como estoy hablando de cómo es que nacen los derechos y que no nacen de la noche a la mañana, luego viene, después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que la Segunda Guerra Mundial terminó con el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, que causaron no solamente más de 240.000 muertos, sino una contaminación del medio ambiente que aún hoy, después de tantos años de haber terminado la guerra, todavía sigue produciendo consecuencias y todavía hay gente que nace con malformaciones y todas esas cosas. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, con el desastre también de lo que hizo Hitler contra los judíos, ¿sí? Que los trataron como unas cosas y no como personas, empezaron a surgir, ¿sí? Otros derechos. Entonces, pero sobre todo, después de las bombas atómicas, los derechos ecológicos, ¿sí? Los derechos del medio ambiente sano. Entonces, cuando se empezó a hablar de un medio ambiente sano, de todo esto del efecto invernadero, de la contaminación, los pactos de Kioto, el acuerdo de Francia sobre disminución de las emisiones de gas. Es decir, todos esos tratados que tienen que ver con el medio ambiente. Yo lo que les quiero mostrar, doctores, es que para que ustedes vean cómo el derecho va evolucionando, los derechos van surgiendo, ¿sí? Van surgiendo de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al momento histórico. Por ejemplo, ¿ustedes creen que hace 50 años se podía hablar de transferencia de embriones? ¿Sí? De manipulación de embriones? ¿Sí? De repetibilidad del ser, de hacer personas iguales a otras. ¿Sí? Pero cuando se acuerdan que en la Segunda Guerra Mundial, Hitler experimentaba a través de Mengele, un señor que estuvo aquí en el Brasil y que escribió un libro que se llama Los niños del Brasil, quería hacer personas iguales a Hitler, que se parecieran a Hitler. Entonces, eso es jugar a ser dioses, ¿sí? Y entonces allí surgieron toda una cantidad de derechos que se violaron a través de esos experimentos, y eso creó situación muy grave que todavía hoy se sienten sus efectos. Entonces,
Lo que yo quería mostrarles ahí a grandes rasgos, que, para que vean ustedes que esos derechos que están en la Constitución y que hoy están en los códigos no surgieron de la noche a la mañana. Son producto de la evolución, ¿sí?, de muchos años de investigación, de muchos años de lucha, ¿sí?, de los seres humanos contra otros seres humanos a fin de ganarse esos derechos. Vamos a pasar un momentico lista para que, por favor, contesten. Los que están, por favor, cuando contesten, coloquen el micrófono. Adrián Albeiro Ariz Medrano. Alejandra Sofía Vergara Vergara. Presente. Amada Melisa Donado. Ana Esther Benítez Vergara. Presente. Andrés Javier González. Anderson Javier González, doctor. Anderson, sí. Sí, señor. Andrea Carolina Cuesta. Presente. Andrea Sofía Martínez Padilla. Presente, profesor. Andrea. Andrés Rosario Polo. Presente. Ángela María Cordero Cardona, perdón. Presente. Angie Carolina Ramos Gil. Angie Carolina Ramos Gil. Angie Michelle Flores. Presente, profesor. Carmen María Portillo Ávila. Carolina García. Carolina García Argel. César Augusto Suárez. Daniela Cohen Reinel. Daniela. Daniela Sofía Rodríguez Hoyos. Presente, doctor. Dana Marcela Gulfo. Presente. Dionis Paola González. Presente, doctor. Edinson Hernández Mercado. Presente, profesor. Edinson, ¿está? Edinson. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Elías Miguel Guerra. Elizabeth Tirado. Presente. Elber José Baza. Esteban Andrés Morales. Glenda Camila Cuesta. Presente, profesor. Grace Paola Seña Díaz. Presente, doctor. Hernán Dulcey de la Osa. Duley. Hernán Duley. Presente, doctor. Isabela Orestegui Salgado. Jason José López. José Mosquera Zúñiga. Presente. José Daniel Viloria Gallego. José Felipe Díaz Guzmán. Presente, profesor. José Julián Buitrago Arrieta. Presente, doctor. Keiner Andrés Benavides Flores. Lauren Paola Gómez Moreno. Presente, profe. Liliana Inés Orozco Terán.
Lisbeth Otero Lagares. Lisbeth. Lina Marcela Sánchez. Lina Marcela Sánchez. Lina María Ramos Otero. Presente, profe. Lina. Bueno, Linda Michelle Argel. Presente. Luis Fernando Bravo Padilla. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Presente. Luis Fernando Muñoz Arteaga. Muñoz Arteaga. Luz Mabel Arcia. Buenos días, presente, doctor. María Alejandra Petro Ortiz. Presente. María Claudia Soto Montalvo. Presente. María José Vázquez Ávila. Presente. María Carla Castaño Martínez. Presente, doctor. María Luisa Ordóñez Morales. Presente. Mayerlín Rodiño Fuentes. Melisa Andrea Corredor López. Buenos días, presente, profesor. Buenos días. Natalia Mercedes Sarmiento Sarmiento. Presente, doctor. María Marcela. María Marcela. Nicolás Elías Petro Barraza. Noreivis María Suárez Cárdenas. Pedro Luis Ramírez Cogollo. Presente, profesor. Rafael Daniel Dajer Barrios. Dajer. Sara Esther Rodríguez Vivanco, perdón. Presente. Selena Dancur Vanegas. Selena. Sergio Luis Escobar Ramírez. Profe, presente. Ah, Escobar. No me quería activar el micrófono. Sheila Margarita Llamas Cadavid. Presente, profesor. Suanis Saray Pérez Pastrana. Presente, profe. Valentina Martínez Bellojín. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Valentina Montalvo Quirós. Presente. Walter Andrés Rincón Peinado. Presente. Xiomaranaya Genes. Presente, profesor. Yaniri Sofía Camacho Ricardo. Yaniris. Yaricel Daniela Álvarez Galeano. Presente. Giret Yecoa Calderón Villarroel. Presente, profe. Ok. Bueno, hasta mañana, doctores, que tengan buen día. Gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Doctor, ¿usted me escuchó? ¿Quién? Andrés Rosario. Rosario. Sí, señor.
Profe, a mí no me dejó activar mi micrófono en la aplicación, pero estoy presente. Isabel Oreste, y buenos días. ¿Isabela qué? Oreste. Doctor José Carlos Aldana, de pronto se le voló, no le aparece en la lista. Ok, bueno. Sí, Muchas gracias. José Carlos Aldana, doctor. Sí, ya. Ah, ok. Y Rosario, doctor. Sí, ya. Ok. Bueno, hasta luego, que estén bien.